Bienvenidos a la tercera línea del tiempo de historia del arte. Hoy viajaremos en el tiempo hacia la antigua Roma. Roma fue fundada hace más de 2800 años a orillas del río Tíber. Cuenta la leyenda que fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba en el año 743 a.C., en la actual Italia. Rómulo mata a Remo, consolidándose como el primer rey de Roma. Del 743 a.C. hasta el 509 a.C. fue una monarquía, siendo el último rey Tarquinio, quien fue expulsado, creándose la República, creando el Senado. La República duró del 509 a.C. al 30 a.C. A partir de ese año, después de una crisis política, surgió el Imperio Romano, el cual cayó en 1453 después de Cristo. En esa época, el emperador tenía todo el poder. El Imperio Romano llegó a comprender las áreas de Britania, Francia, Grecia, el norte de África y Siria. La sociedad romana estaba dividida en tres grupos: los patricios, eran la nobleza, políticos y militares; los plebeyos eran el pueblo, eran obreros y artesanos; y, hasta abajo, los esclavos, que se consideraba que no tenían derechos y eran propiedad del imperio. Uno de los grandes aportes sociales de Roma es el derecho, cuyas leyes y principios, algunas, aún perduran hasta nuestros días. A partir del siglo IV, el constante asedio por parte de los germanos desde el norte provocó que el imperio se dividiera en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio. Esto fue con la idea de gestionar de mejor manera un territorio tan vasto. El Imperio Romano de Occidente se fue disolviendo poco a poco hasta caer en 476 después de Cristo, mientras que el de Oriente se mantuvo hasta 1453 después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, se da inicio a la Edad Media. Una buena parte de su historia, Roma fue politeísta, siendo sus principales dioses los siguientes: Minerva, diosa de la sabiduría; Neptuno, dios de los mares; Marte, dios de la guerra; Venus, diosa del amor. Ahora hablaremos de Julio César, quien fue un destacado líder militar y político romano, conocido por su papel crucial en la transformación de la República Romana en el Imperio Romano. César comenzó su carrera como militar y político, participando en diversas campañas. Su éxito en la guerra lo convirtió en una figura muy popular y poderosa en Roma. Es en una de estas guerras donde conoce a Cleopatra, otra figura histórica importante de la época. El ascenso de César al poder absoluto generó temores de que quisiera restaurar la monarquía en Roma, algo que muchos senadores y ciudadanos veían como una amenaza para la República. Un grupo de senadores, liderado por Bruto y Casio, organizó una conspiración para asesinarlo. El 15 de marzo de 44 a.C., César fue apuñalado en el Senado por estos conspiradores, lo que marcó su trágica caída. Aquí vemos dos datos curiosos sobre Cleopatra. 1. Política habilidosa y diplomática astuta. Cleopatra hablaba varios idiomas, incluido el egipcio, algo inusual para los gobernantes ptolemaicos que solían hablar griego. Utilizó su inteligencia y habilidades diplomáticas para formar alianzas estratégicas con dos de los líderes más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. 2. Cleopatra se suicidó en el 30 a.C., según la leyenda, dejándose morder por una serpiente venenosa. Su muerte marcó la incorporación de Egipto al Imperio Romano. La crisis del siglo III. La crisis del siglo III fue un periodo de inestabilidad profunda en el Imperio Romano que duró aproximadamente 50 años, que duró del 235 al 284 después de Cristo. Durante este tiempo, el imperio enfrentó una serie de graves problemas: invasiones extranjeras, crisis económica, inestabilidad política y desintegración interna. La crisis terminó con la reforma de Diocleciano, quien reorganizó el imperio y estableció la tetrarquía para compartir el poder y restaurar el orden. Ahora haremos una comparativa entre los guerreros griegos y los romanos. Griegos, los guerreros más emblemáticos eran los hoplitas, soldados de infantería pesada que luchaban en una formación compacta llamada falange, dependiente de la disciplina grupal y la defensa mutua con escudos. Romanos, los legionarios romanos eran soldados más flexibles, organizados en legiones divididas en cohortes. Utilizaban la formación de manípulos, lo que les permitía adaptarse mejor a distintos terrenos y situaciones. Griegos, los hoplitas portaban una lanza larga, dori, escudo grande, oplon y una espada corta para combate cercano. Romanos, los legionarios llevaban el gladius, espada corta, el pilum, jabalina arrojadiza y un escudo rectangular grande, escutum, diseñado tanto para la defensa como para el ataque en formación. Volviendo a la historia del Imperio Romano. Diocleciano fue un emperador romano que implementó importantes reformas para estabilizar el imperio tras la crisis del siglo III. La más significativa fue la creación de la tetrarquía en 293 después de Cristo, un sistema de gobierno que dividía el poder entre 4 gobernantes. Cada uno gobernaba una parte del imperio, 2 en Oriente y 2 en Occidente. Esto buscaba mejorar la defensa y administración del vasto territorio. Las 4 partes eran: 1. Occidente, Italia y África, con sede en Milán. 2. Occidente, Galia, Hispania y Britania, con sede en Tréveris. 3. Oriente, Balcanes y Grecia, con sede en Nicomedia, actual Turquía. 4. Oriente, Egipto y Siria, con sede en Antioquía, actual Turquía. Ahora hablaremos de Constantino el Grande y el Edicto de Milán. Constantino el Grande fue un emperador romano conocido por ser el primero en adoptar el cristianismo y por reunificar el imperio tras las divisiones de la tetrarquía. Gobernó desde el 324 después de Cristo y fundó la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, que se convertiría en la capital del Imperio Romano de Oriente. El Edicto de Milán, promulgado en el 313 después de Cristo por Constantino y su coemperador Licinio, fue un decreto que otorgó libertad religiosa poniendo fin a la persecución de los cristianos. Teodosio I, también conocido como Teodosio el Grande, fue un emperador romano desde 379 hasta su muerte en 395. Es recordado por ser el último emperador en gobernar un imperio romano unificado, tanto en Oriente como en Occidente. Teodosio jugó un papel crucial en la consolidación del cristianismo como la religión oficial del imperio. En el año 380 después de Cristo, promulgó el Edicto de Tesalónica, que declaró el cristianismo católico como la única religión permitida, poniendo fin al paganismo y otras formas de cristianismo consideradas heréticas. Tras su muerte, el imperio se dividió permanentemente en dos partes: el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es el proceso mediante el cual se fusionan o combinan elementos de diferentes culturas, religiones o tradiciones para formar algo nuevo.
Esto puede ocurrir cuando dos o más sistemas de creencias o prácticas se encuentran y, en lugar de mantenerse completamente separados, se influencian mutuamente, adoptando y mezclando ideas, rituales o símbolos. Arte en la antigua Roma. Características del arte romano. Realismo y naturalismo. Los romanos eran expertos en representar la figura humana de manera realista, enfatizando detalles anatómicos y expresiones faciales. Arquitectura monumental. Los romanos construyeron grandes estructuras arquitectónicas, utilizando arcos, bóvedas y cúpulas para crear espacios impresionantes. Uso del hormigón. La invención y uso del hormigón permitió a los romanos construir estructuras más grandes y complejas. Mosaicos y frescos. Los romanos decoraban sus edificios con elaborados mosaicos y frescos. Incorporación de elementos helenísticos. El arte romano tomó prestados muchos elementos de la cultura griega, como el estilo clásico y la mitología, adaptándolos a su propia estética. Escultura en relieve. Los relieves en piedra fueron utilizados para narrar historias y representar eventos históricos, a menudo decorando arcos y edificios públicos. Arquitectura romana y los principios vitruvianos. Los edificios romanos se clasifican en tres. Defensivos, como murallas. Utilitarios, como plazas, acueductos, puentes y circos. Religiosos, como templos y tumbas. Los principios vitruvianos se derivan de la obra del arquitecto romano Vitruvio. Estos principios son fundamentales para la arquitectura y se resumen en tres características esenciales que todo edificio debe poseer. El primero es utilitas. Utilidad. El edificio debe ser funcional y satisfacer las necesidades de sus ocupantes. El segundo es firmitas. Solidez. La construcción debe ser durable y resistente, garantizando la seguridad de quienes lo utilizan. Y el tercero es venustas. Belleza. El diseño debe ser estéticamente agradable, integrando proporciones y armonía visual. Esta es la fachada de una casa diseñada por mí, aplicando los principios vitruvianos. Es funcional, estética y hecha con materiales duraderos. Y esta es una arquitectura guatemalteca que utiliza columnas toscanas. Se trata del Templo del Carmen, en la antigua Guatemala. El Panteón. El Panteón de Roma es uno de los templos más emblemáticos y mejor conservados de la antigua Roma, famoso por su impresionante arquitectura. Fue diseñado como un templo dedicado a todos los dioses romanos. La característica más destacada del panteón es su cúpula, que tiene un diámetro de 43,3 metros, igual a su altura. Esta cúpula, innovadora para su época, fue la más grande del mundo hasta la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Renacimiento. La estructura está hecha de hormigón, ladrillo y mármol, combinando técnicas avanzadas de construcción que permitieron su impresionante tamaño y durabilidad. Ahora veremos un ejemplo en Guatemala del legado de los avances arquitectónicos de los romanos, los cuales continúan hasta nuestros días. Este es el acueducto de Pinula, el cual fue construido utilizando los mismos principios sentados por los romanos para sus acueductos. Fue construido durante el siglo XVIII, el constructor fue el arquitecto mayor José Bernardo Ramírez, y la estructura suministró agua a la ciudad de Guatemala desde 1776 hasta 1938. Origen del cristianismo. El cristianismo se originó en el siglo I después de Cristo en la región de Judea, en el actual Israel-Palestina. Se basa en las enseñanzas de Jesucristo, un predicador judío considerado por sus seguidores como el Mesías y el Hijo de Dios. Durante los primeros siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones, pero la fe continuó creciendo. En el año 313 después de Cristo, el Edicto de Milán de Constantino otorgó libertad religiosa a los cristianos, y en 380 después de Cristo, el cristianismo fue declarado la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónica. El arte cristiano se divide en cristiano primitivo y paleocristiano. El arte cristiano primitivo se desarrolló desde el siglo I hasta el siglo VII después de Cristo, durante un periodo en el que el cristianismo estaba en sus inicios y enfrentaba diversas persecuciones. Este arte refleja la adaptación de influencias de la cultura romana y helenística, así como el uso de símbolos cristianos para expresar la fe en un contexto donde la representación abierta de la religión podía ser peligrosa. Se utilizaron símbolos como el pez y el cordero, que representan a Cristo. Se crearon catacumbas como lugares de culto secreto. Sus paredes están decoradas con frescos y relieves. Los mosaicos comenzaron a ser populares y su iconografía se basó en representaciones de la vida de Jesús y de los mártires. El arte paleocristiano se desarrolló entre los siglos II y VI después de Cristo, y representa las primeras manifestaciones artísticas del cristianismo antes de su legalización y consolidación como religión oficial del Imperio Romano. A medida que el cristianismo se consolidaba, las representaciones de escenas de la vida de Jesús, de la Virgen María y de los apóstoles comenzaron a aparecer. Las catacumbas, como las de San Calixto y San Sebastián, contienen frescos y relieves que representan escenas bíblicas y símbolos cristianos, como el buen pastor, el pez, Ichthys y el cordero. Los mosaicos en las basílicas, como los de la Basílica de Santa María Maggiore en Roma, representan escenas de la vida de Cristo y figuras de la Virgen María, con un estilo más decorativo y simbólico. La Basílica de San Pedro, aunque se construyó más tarde, está inspirada en las basílicas paleocristianas que presentaban naves centrales amplias, ábsides y altares. Su iconografía incluye el buen pastor, el pez, la paloma, el cordero, el árbol de la vida. Algunas de las catacumbas más importantes son las siguientes. Catacumbas de San Calixto, en la Vía Apia, al sur de Roma. Son las catacumbas más grandes y conocidas, con una extensa red de pasadizos y tumbas. Alberga las tumbas de varios papas y mártires cristianos. Contiene frescos y símbolos cristianos, incluyendo el pez y el buen pastor. Catacumbas de San Sebastián, también en la Vía Apia. Se asocian con el martirio de San Sebastián y contienen una gran cantidad de inscripciones y simbolismo cristiano. Catacumbas de Priscila, en la Vía Salaria, Roma. Destacadas por sus frescos bien conservados que representan a la Virgen María y escenas de la vida de Jesús. Las catacumbas también fueron utilizadas por judíos en Roma, y algunos de sus elementos simbólicos reflejan su fe y tradiciones como por ejemplo, la menorá, candelabro de 7 brazos que representa la luz divina. El arca de la alianza. La paloma con rama de olivo. La inscripción de Salom. La palabra hebrea para paz. Estas son imágenes de las catacumbas de San Francisco, ubicadas en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Forman parte de la tradición funeraria practicada en Europa desde los orígenes del cristianismo y, luego, establecida en nuestro país por las órdenes religiosas que se asentaron en Guatemala. Datan del año 1800.
Las criptas de Lucina son un conjunto de catacumbas ubicadas en Roma, específicamente en la zona de la Vía Apia. Estas criptas son conocidas por su importancia histórica y arqueológica, ya que se cree que fueron un lugar de sepultura y culto para los primeros cristianos. Las criptas de Lucina se remontan al siglo II después de Cristo y están asociadas con una figura de la tradición cristiana llamada Lucina, quien es mencionada como una mártir. Se dice que ella estaba relacionada con la familia de un papa, lo que contribuyó a la relevancia de este lugar en la comunidad cristiana primitiva. Las basílicas paleocristianas son edificios de culto que surgieron durante los primeros siglos del cristianismo, especialmente entre los siglos IV y VI después de Cristo. Estas estructuras fueron influenciadas por la arquitectura romana, pero incorporaron elementos específicos que reflejan la liturgia y la comunidad cristiana. Tienen planta rectangular, naves, ábside, atrio y mosaicos. Mosaico de Santa Prudencia. El mosaico de Santa Prudencia es una obra destacada del arte paleocristiano, ubicada en la Basílica de Santa Prudencia, en Roma. Este mosaico, que data del siglo V después de Cristo, representa a Santa Prudencia, una mártir cristiana, y es conocido por su rica iconografía y su estilo simbólico. La técnica del mosaico consiste en crear imágenes o patrones decorativos mediante la unión de pequeñas piezas de materiales diversos, conocidas como teselas. Estas piezas pueden ser de diferentes materiales, como piedra, vidrio, cerámica o incluso metal, y se colocan sobre una superficie, generalmente en una base de mortero o cemento, para formar una obra de arte. Los mosaicos son extremadamente duraderos y han resistido la prueba del tiempo. La escultura paleocristiana y los sarcófagos. La escultura paleocristiana se desarrolló entre los siglos II y VI después de Cristo y representa las primeras expresiones artísticas del cristianismo, enfocándose en la representación de figuras sagradas y escenas bíblicas. Esta escultura se caracteriza por su simbolismo y por estar a menudo ligada a la funeraria, especialmente en la forma de sarcófagos. Muchos sarcófagos, por medio de relieves, presentan escenas bíblicas y relatos de la vida de Cristo, como la Anunciación, la Natividad y el bautismo. Esta es una representación por medio de mosaico digital de la historia de David y Goliat. El joven David, un pastor israelita, se enfrenta al gigante filisteo Goliat, que estaba aterrorizando al ejército de Israel. Con solo una honda y una piedra, David derriba al gigante y lo mata, demostrando que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo. Y como último tema, te mostramos una basílica de Guatemala. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, o más conocida como Iglesia de Santo Domingo. Ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, fue construido a finales del siglo XVIII por la Orden de los Dominicos. Esperamos que el video haya sido de tu agrado. Nos vemos a la próxima.